Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Enlana, Perlé y Angora. A quienes no me conocéis, deciros que tejo ropita para bebés. Si queréis conocer en profundidad mis trabajos, solo debéis cliquear con el ratón si se trata de un ordenador o iPad o con el dedo si es un teléfono móvil, la palabra vídeos que encontraréis en la parte superior. Se os desplegarán todos los tutoriales publicados hasta el momento. Si os gusta lo que veis, podéis suscribiros. Es totalmente gratuito hacerlo. Solo debéis tener una cuenta de correo electrónico en Gmail y pinchar encima de la palabra suscribirme, que os aparecerá escrita en rojo. Cuando lo tengáis hecho, veréis la palabra suscrito en negro. Mira. Ya lo tengo hecho. Fácil, ¿verdad? Gracias por mantener activo mi canal con un gesto tan sencillo como el que os acabo de indicar. En este nuevo vídeo voy a enseñaros a tejer los pies de unas polainas. Con anterioridad a este os puse otro en el que también os mostraba cómo tejerlos, pero la diferencia va a ser que en el otro el pie lo hicimos a punto jersey y en este lo haremos a punto bobo. Mirad. Son muy similares, aunque con alguna pequeña diferencia. Como sé que al ver este vídeo muchas me vais a escribir preguntando por el resto de las polainas, deciros que el tutorial completo lo encontraréis en polainas para bebé con tirantes. Para tejerlos voy a emplear una lana de bebé. Yo voy a utilizar esta que tengo aquí, que es con la que estoy tejiendo el resto de las polainas, y unas agujas del 2,5. Van a corresponder a una talla de 0 a 3 meses. Si queréis que sean de primera puesta, solo debéis cambiar las agujas y emplear unas del número 2. Para el resto de tallas, seguid el vídeo cómo adaptar un patrón a diferentes tallas. Voy a comenzar tejiendo el pie derecho. Para saber diferenciarlos, colocad las polainas en esta posición, por el derecho de la labor. Mirad, este es el elástico por su derecho y este es el elástico del tobillo por el derecho también. El que lleva el marcador de color naranja va a corresponder al pie derecho y el del marcador verde será el izquierdo. Pasad los 44 puntos que tenemos en espera en un imperdible a una de las agujas. A continuación tejemos los primeros 22 puntos a punto bobo durante 7 vueltas, es decir, 14 pasadas. Las instrucciones para tejer este punto las encontraréis en el vídeo punto bobo, punto jersey, punto malta y punto de hojas. Después de tejer esas 14 pasadas en los primeros 22 puntos, pasamos
7 puntos sin hacer a la aguja derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cortamos la hebra. Con una nueva tejemos el punto número 8 y pasamos el número 7 que se encuentra en la aguja derecha por encima del que acabamos de tejer. De esta forma haremos un menguado simple. Tejemos el punto número 8 y pasamos por encima suyo el número 7 que lo tenemos en la aguja derecha. Ya tenemos hecho el menguado simple. Continuamos tejiendo al derecho hasta que nos queden 8 puntos en la aguja izquierda. 2, 3, 4, 5 y 6. Mirad, nos quedan en la aguja izquierda 8 puntos, 2, 4, 6 y 8. Y ahora los dos primeros los vamos a hacer juntos. Nos quedan 6 puntos sin tejer al principio y al final. Estos 6 y estos otros 6. Y 8 puntos centrales, que son estos de aquí. Giramos la labor y tejemos al derecho los 8 puntos centrales. El primer punto lo pasamos sin tejer. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último punto lo hacemos retorcido. La siguiente pasada la comenzamos haciendo un nuevo menguado simple. Tejemos el primer punto de la aguja izquierda y ahora el último de la derecha lo pasamos por encima suyo. Tejemos al derecho los 6 siguientes puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora finalizamos la pasada haciendo juntos los dos siguientes puntos. Nos quedan ahora 5 puntos sin tejer tanto al principio como al final de la pasada. Estos 5 de aquí y estos otros 5 de aquí. Y 8 puntos centrales. Giramos de nuevo la labor y tejemos al derecho los 8 puntos de la parte central. Recordad, el primer punto lo pasamos sin tejer. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último lo tejemos al derecho retorcido. La quinta pasada la comenzamos otra vez con el menguado simple. Tejemos el primer punto de la aguja izquierda y el último de la aguja derecha lo pasamos por encima suyo. Hacemos al derecho los 6 siguientes puntos. 2, 3, 4, 5
y 6. Y ahora hacemos juntos al derecho los dos siguientes puntos. Nos quedan 4 puntos sin tejer al principio y al final y 8 puntos en la parte central. Giramos la labor y tejemos la pasada por su revés de la misma manera que hemos hecho la segunda y la cuarta. Continuamos menguando de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora, hasta que no nos quede ningún punto de los que tenemos sin tejer, tanto al principio como al final de la pasada, y nos queden solo en la aguja los 8 puntos de la parte central. Vamos a continuar tejiendo el talón y para ello, con la ayuda de 2 agujas auxiliares, vamos a recuperar a cada lado los 7 puntos que hemos menguado. Comenzamos recogiendo los 7 puntos de este lateral. 3, 4, 5, 6 y 7. Pasamos a la aguja auxiliar los 8 puntos centrales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora recuperamos los 7 puntos del otro lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a recoger ahora todos los puntos en una misma aguja. Paso a la aguja donde tenía los 22 puntos del elástico en espera, los 7 puntos que acabo de recoger. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A continuación coloco los puntos que tengo en la otra aguja auxiliar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Volvemos a tener los 44 puntos que teníamos al principio después de tejer el elástico y antes de empezar a hacer el talón. Con todos ellos vamos a tejer 14 vueltas, es decir, 28 pasadas a punto bobo. Una vez tejidas, tenemos que comenzar a menguar puntos para formar la puntera del pie. Los haremos de la siguiente manera. Primera pasada, punto de borde, 2 juntos derechos, 16 derechos, 1, 2, 3, 4, 15 y 16. 2 juntos derecho cogidos por su parte de atrás. Si preferís, podéis hacer un menguado simple. 2 derechos, 1 y 2.
Ahora, 2 juntos derecho, pero cogidos por la parte de delante. Y 16 derechos. 1, 2, 3, 4, 16. 2 juntos derechos cogidos por la parte de atrás. Como os he dicho antes, si os resulta más cómodo, podéis hacer un menguado simple. El resultado es el mismo. Y finalizamos esta primera pasada con el punto de borde. La segunda pasada la tejemos al derecho con los 40 puntos que nos han quedado después de los menguados. 3, 4, 5, tercera pasada, punto de borde y 2 juntos derecho. A continuación tejemos 14 puntos al derecho, 2 menos de los que tejimos en la primera pasada. 2, 3, 4, 5 y 14. 2 juntos derecho cogidos por su parte de atrás. 2 derechos, 1, 2, 2 juntos derecho cogidos por la parte de delante y de nuevo 14 puntos al derecho, 2 menos de los que tejimos en esta parte de la primera pasada. 3, 4 y 14. 2 juntos derecho cogidos por la parte de atrás y finalizamos esta tercera pasada con el punto de borde. Nos han quedado 36 puntos en la aguja y con ellos tejemos la cuarta pasada entera al derecho. 4, 5, 6. Debemos seguir menguando de la misma manera otras 4 veces más hasta que nos queden 20 puntos en la aguja. A medida que vamos realizando los menguados, en la parte central de cada mitad del pie nos van quedando 2 puntos menos en cada una de ellas. Hemos comenzado la primera pasada con 16 puntos. En la tercera hemos tejido 14. En la quinta haremos 12. Seguimos de la misma manera hasta llegar a la pasada número 11, en la que tendremos 6 puntos en cada mitad. El resto lo haremos igual que lo hemos hecho hasta ahora. Esperadme al comienzo de la pasada número 12. He llegado al principio de la pasada 12ª y en ella voy a tejer al derecho solo los primeros 10 puntos. Tengo 10 puntos en cada aguja, 10 en esta de aquí y otros 10 en esta de aquí. Doblo la labor por la mitad encarando las dos
mitades por su derecho. Mirad, los derechos se encuentran por la parte de dentro. Así. Con una tercera aguja, esta que tengo aquí, unimos ambas partes, la de atrás y la de delante. Las instrucciones para poder hacerlo las encontraréis en el vídeo Unión de dos piezas tejidas con la técnica de las 3 agujas. Mirad cómo ha quedado la costura por el derecho y por el revés. Ahora cortamos la hebra dejándola lo suficientemente larga para luego poder coser la pierna. Ahora nos toca tejer el pie izquierdo, el del marcador verde. Las instrucciones para poder hacerlo van a ser las mismas, solo que debemos invertirlas. Lo comenzamos pasando sin tejer del imperdible a la aguja los puntos que dejamos en espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora tenemos que tejer el talón, pero en lugar de hacerlo en los primeros 22 puntos, en este pie lo haremos en los 22 finales. Pasamos sin tejer a la otra aguja los primeros 22 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con una hebra nueva tejemos en los últimos 22 puntos, en estos de aquí, 7 vueltas, es decir, 14 pasadas a punto bobo. Estos 22 que tenemos en la aguja derecha los dejaremos en espera. A continuación pasamos sin tejer 7 puntos a la aguja derecha y comenzamos a hacer en las pasadas impares los menguados simples y a tejer los 2 puntos juntos derecho. En las pasadas pares tejemos siempre los 8 puntos centrales al derecho. Debemos hacer esto hasta que nos queden solo los 8 puntos de la parte central y ninguno en los extremos. Ahora tenemos que recuperar en cada lateral del talón los puntos que hemos menguado. Para hacerlo, con una aguja auxiliar recogeremos 7 puntos en cada uno de los extremos, 7 en esta parte de aquí y otros 7 en esta otra de aquí. Ya he recogido los 7 puntos del lateral derecho y los 7 del lateral izquierdo. Ahora, como hicimos en el otro pie, debemos colocar los 44 puntos ordenados. Seguimos tejiendo el pie de la polaina y para ello tejemos 14 vueltas, 28 pasadas a punto bobo. Controlad que la primera pasada de esas 28 la comencéis por el derecho de la labor. Mirad, deberéis tener colocada la aguja y los puntos de esta manera. Si lo necesitáis, repasad las instrucciones que os he puesto al tejer el pie derecho, porque ambos se hacen de la misma manera. Solo me queda tejer la puntera. La vamos a hacer de la misma manera que en el otro pie, pero invirtiendo las explicaciones. Donde antes cogíamos 2 puntos juntos derecho por delante,
Ahora tejeremos 2 puntos juntos derecho cogidos por detrás, y donde antes hacíamos 2 puntos juntos derecho cogidos por detrás, ahora los tejeremos juntos cogidos por delante. El resto lo hacemos exactamente igual. A continuación os dejo escritas las instrucciones para que no se os presente ninguna duda a la hora de hacerlo. Para terminar, solo nos queda unir ambas mitades empleando la técnica de las 3 agujas. Ya os he indicado al tejer el otro pie dónde podéis encontrar las instrucciones para poder hacerlo. Ya tengo tejidos ambos pies. Como habéis podido apreciar a lo largo del vídeo, son muy sencillos de hacer. El resto de las polainas podéis diseñarlo a vuestro gusto o podéis hacer las que yo he tejido. Ya sabéis, como os lo he dicho al principio, que las instrucciones para hacerlas las encontraréis en el vídeo Polainas para bebé con tirantes. Ahora os dejo para continuar tejiendo las mías. Hasta pronto.